En el episodio anterior del podcast de Nuestra Generación, cómo fueron también viendo la mano de Dios en todo esto. El apóstol Pablo dice que el obrero es digno de su salario, por tanto el ministerio no es para flojear, el ministerio no es para quedarse en casa y decir el Señor me va a proveer, sino que finalmente el Señor me va a proveer, pero va a proveer a aquel que está trabajando. Han tenido que ahora hacer Uber, vender en la feria, una serie de cosas que han hecho posible el deseo que Dios ha puesto en su corazón en esos años de estudio. Después cuando uno sale a fundar una iglesia, tomar una iglesia, qué sé yo, ya puede presentar el ministerio a iglesias amigas, ¿cierto? Ellos pueden apoyar por un tiempo. Ya se ha dicho que el Señor se encarga de todo, pero mencionando quizá algunos puntos más. Uno, creo que como pastores también necesitamos ser muy buenos administradores. Una parte de lo que dice Pablo en 1 Timoteo 6 es que debemos nosotros aprender a tener contentamiento. Estoy convencido y con el tema material es que si uno vive por fe, si uno sirve al Señor y sobre todo si uno cumple este pasaje de sembrar verdaderamente lo espiritual en los hermanos, siento que va a haber algo recíproco en ellos, que ellos querrán también cuidar físicamente a su pastor. Es lo que pienso. Y lo interesante es que el Pablo cuando dice ahí, bueno, si yo siembro entre ustedes lo espiritual, ¿cuál es el problema que ustedes puedan proveer desde lo material? La palabra clave es yo siembro, o sea, yo estoy haciendo, estoy trabajando. Recuerdo cuando años atrás, luchando en mi interior con la idea de querer entrar al ministerio, de dar mi vida para la obra de Dios, tenía la idea de que la confirmación a eso sería algo poco menos místico, ¿ya? Como lo narrado en la Biblia, donde se abrirían los cielos y la voz de Dios me diría, sí, esto es lo que debes hacer. Bueno, no tan así, pero recordando me encontraba orando y diciendo al Señor, Señor, si esto es lo que tú quieres que hagas con mi vida, por favor, muéstrame de alguna manera una señal, algo de que esto sí o sí es lo que debo hacer para no equivocarme. Yo no sé si algo similar les ocurrió a ustedes, pero ¿cuándo fue cuando realmente dijeron esto es lo que debo hacer? ¿Qué entendieron cuál era quizás la confirmación? La tenemos un poco anticipando las respuestas. En 1 Timoteo 3 está la respuesta a cuál va a ser esa confirmación, ¿no? Pero ¿cómo fue para ustedes cuando sintieron realmente esto es lo que debo hacer? ¿Cuándo lo entendieron para ya definitivamente decidir aquello? Claro, yo creo que como tú dices, adelantas el tema de 1 Timoteo 3, porque todo comienza con un deseo, ¿no? Todo comienza con un deseo donde dice, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Entonces eso es lo que dice el texto, y todo comienza con un deseo, y lo interesante es que dice, si alguno, o sea, como de entre la multitud, claro. O sea, aparentemente cualquiera de la multitud podría eventualmente surgir y decir, yo anhelo el obispado, anhelo el ser pastor, anhelo el involucrarme. Entonces todo comienza con un deseo. Déjame decirte que, como Mirko adelantaba, no va a pasar que un ángel del cielo va a descender, porque si no serías un anatema. Entonces no va a descender del cielo, no va a haber una revelación de la zarza ardiente como Moisés, ni mucho menos. Eso no va a ocurrir, sino que tenemos el manual más confiable que cualquier otra cosa, que es la palabra del Señor, y es allí cuando uno es confrontado, animado, exhortado para poder entrar al ministerio. Y yo creo que, bueno, como ya lo adelantamos ya también en el tiempo del testimonio, yo creo que yo me vi confrontado cuando vi que otros podían dejar más cosas a un lado y servir al Señor, y yo con mi comodidad no lo estaba haciendo. Y justo estaba yo haciendo la práctica de la carrera que yo estaba estudiando trabajo social, y yo decía, ¿me veo haciendo esto toda mi vida? Y la respuesta fue un rotundo no. No quería hacer eso toda mi vida. Me sentía no con paz, no con gozo, no con contentamiento, como ya hemos tocado antes, sino que mi anhelo era servir al Señor con todas las cosas. Y por consecuencia luego vienen los requisitos del pastorado en 1 Timoteo 3, pero todo comienza con un deseo inamovible que el Señor pone en nuestro corazón, que es que no te deja tranquilo hasta que por fin decides hacerlo. Cuando el Señor llama, y ahí finalmente no hay mucho más que hacer que decidir hacerlo, porque es de lo alto que Él está haciéndose llamado. Como decía Charles Spurgeon, si el Señor te llamó a ser pastor, no te rebajes a ser un rey o un príncipe o un presidente,
porque es el mejor llamado que un hombre pudiera haber obtenido. Bien, en mi caso, la verdad es bien sencillo. No, como dicen ustedes, no tuve como un sueño o una revelación nada o de algo eso. así. Pero hubieron dos factores bien interesantes que me motivaron a incrementar ese deseo. Que fue la predicación de mi iglesia, cuando mi pastor comienza, ¿no?, a mostrar la necesidad de gente que reciba a Cristo. Y lo otro, ver a Fabián, Jorge, otros hombres que estaban ya tomando el paso, y eso incrementó mi deseo. Finalmente con Cote, mi esposa, ambos dejamos las carreras. Ojo, no fue algo tan sencillo, uno lo puede contar ahora, Claro. pero hay harta agua debajo del puente que corrió, pero en el fondo esos dos factores, y luché también con la duda, de qué forma vamos a vivir, típicas preguntas que uno comienza a realizarse, y los fantasmas que van naciendo, ¿cierto?, que te van atormentando un poco y poniendo el cuestionamiento. Pero insisto, de la mano de tu pastor, de la mano de un pastor con una filosofía correcta, porque me he encontrado con muchos hombres que tienen el deseo, de verdad, que tienen el deseo, pero en vez de ser avivado ese fuego por el pastor, por la iglesia, más bien es dilatado o incluso apagado. Claro. Entonces eso es muy importante, discernir bien la congregación en la cual uno está, porque la congregación puede apagar el deseo o puede potenciar. En mi caso, gracias a Dios, llegamos a una iglesia de sana doctrina donde se potenció junto con el testimonio de amigos pastores, y eso desembocó en entrar al ministerio. Bueno, en mi caso personal, fue como bien interesante cómo ha sido toda mi vida, porque, bueno, igual tampoco tengo una historia sobrenatural que contar. No tengo Yo creo nada. que nadie en realidad. Lo esperamos, pero nadie. Tiene algo sobrenatural que contar, pero personalmente yo nací en un hogar cristiano, entonces... Los que tuvieron las experiencias sobrenaturales son los que investigamos en la secta, ¿no? En el curso de sectas, claro, investigación de... Exactamente. Entonces, cuando yo estaba, siempre conocí lo que era la escritura, la palabra, a mi edad y a mis como etapas. Entonces, cuando yo fui invitado, mis papás llegaron a esta iglesia, obviamente yo tenía como 15, 16 años, llegaron a la iglesia Bautista Esperanza, donde soy pastor ahora. El año 2017 yo participé de un campamento, entonces yo iba con la idea de pasarlo bien, ya había tenido ciertas experiencias, bueno, ya viene dentro de poco el campamento, entonces por eso le tengo harto cariño al lugar. No, está bien. Entonces, pero no, o sea, fuera de broma, lo que sucedió en ese tiempo fue que el campamento para mí me hizo pensar en que todo lo que yo había escuchado desde pequeño era real. O sea, todo lo que había escuchado del Señor, todo lo que había escuchado de Él, todo lo que había escuchado, tenía que ponerlo en práctica en mi vida. Tenía una muy fuerte lejanía con el Señor, tenía un muy fuerte amor por el mundo, pero ese día, ese momento, esas predicaciones, escuchar tanta predicación de sana doctrina, escuchar predicaciones que me desafiaran, fue para mí como el momento de decir, Señor, ahora como voy a hacer como, de verdad que voy a dejarlo todo, cueste lo que me cueste, entonces hacerlo, y voy a simplemente dejar que tú me uses para tu obra, entonces para lo que tú quieras. Y ese año fue muy especial porque ese año llegué a la iglesia, empecé a ir a todos los cultos, tenía preuniversitario, mi colegio, mi liceo era muy exigente con los horarios, tenía muchas cosas, pero gracias a Dios no falté ningún culto ese año. Y estaba yendo a todo, empecé a enseñar a los niños, después del culto infantil yo me quedaba estudiando la Biblia con niños, de 8 o 9 años yo les decía, lean este capítulo durante una semana, y llegaban y lo habían leído, conversaba con ellos, el pastor Jason íbamos a visitar con otros jóvenes también, entonces no era nada, yo era solamente un joven de 17 años que amaba al Señor, quería amarle más y quería servirle, y estaba haciendo lo que como seminarista o pastor tenía que hacer. Entonces empecé a servir, empecé a invitar gente, empecé a evangelizar, y para mí algo clave fue como Romanos 12, porque aquí dice que debemos presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo, dice santo, agradable, y luego dice que es vuestro culto racional. Para mí entrar al seminario, prepararme, fue literalmente esas dos palabras, un culto racional. Fue algo súper lógico en mi vida, estaba tan entregado al Señor que si Él de verdad me hubiera enviado a otro lugar o si me hubiera quitado la vida, lo que Él hubiera deseado para ese momento, o sea, para mí era lo más lógico, servirle al Señor con eso.
Entonces, para mí fue como una decisión súper como natural. Estaba tan involucrada en mi iglesia, quería hacer tanto por el Señor, que fue como, bueno, este es el siguiente paso. Entonces dije, si entro a la universidad no voy a poder hacerlo. Entonces lo que quiero hacer es entrar a estudiar al seminario y prepararme para seguir sirviendo así. Entonces para mí fue como el siguiente paso. Claro. Solamente eso, no fue algo... sé que ha sido como una decisión muy fuerte porque yo no tenía, para muchos, pero yo no tenía muchas aristas que ver. No estaba casado, no tenía una carga económica. Entonces fue para mí como en mi involucramiento personal en la obra del Señor fue como el siguiente paso a tomar. Y así lo veo hasta el día de hoy. Como fue un paso más que tomar y el Señor obró obviamente en eso. Creo que todo ese año Él me preparó para ese paso. Bueno, a mí en lo personal, a diferencia de todos, yo sí tuve una experiencia sobrenatural. No. La pregunta a todo esto era a modo de ilustración nomás, sí, hermanos, para que no piensen erradamente. No, bueno, siempre se usa ahí Primera de Timoteo, capítulo 3, ¿cierto? Abordando el deseo de la persona, el deseo de hacer la obra de Dios. Yo diría que sí me ayudó, sí me impactó, y es la palabra de Dios, obviamente, pero diría que mayor aún me impactó el deseo de Dios. Porque primero Timoteo aborda nuestro deseo de hacer la obra, pero el deseo de Dios de salvar al mundo realmente fue de mucho impacto. Entonces, si vamos a 2 Corintios 5, por ejemplo, versículo 20, se habla que Él fue capaz de hacernos o darnos a nosotros un ministerio, el ministerio de la reconciliación, nos otorga el privilegio de poder ser embajadores para su nombre, y es interesante porque es en pasajes como eso donde yo veo el deseo de Dios de que el mundo pueda ser salvo. De hecho, ahí mismo en el versículo 20 dice que es como si Dios rogase por medio de nosotros poder llevar el evangelio a otros oídos. Y eso me impacta, ver a un Dios tan increíble, todopoderoso, omnisciente, y podemos mencionar todos sus atributos, manifestándose aquí en el Nuevo Testamento como una persona que está prácticamente rogándonos para que podamos llevar el evangelio de salvación a los oídos de la gente. Es muy interesante. Hace un tiempo escuché la voz de una persona, de una persona de otra iglesia, otra denominación, y no voy a entrar en detalles, pero él me dijo, hablando de la salvación, que le cuesta creer que Dios pueda salvar a una persona tan mala, a una persona tan pecadora. Pero yo veo este pasaje y Dios dice que es capaz de salvarle no tomando en cuenta sus pecados. Y es increíble leer pasajes como eso, porque Dios es capaz de darnos un privilegio a nosotros de nombrarnos como embajadores, pero darle un privilegio al pecador perdido de poder ser salvado, independiente de todos sus errores, de todas sus malas decisiones, independiente de estar incluso condenado. Y Dios está dispuesto a salvarle. Entonces, yo me enfocaría mucho en el deseo de Dios, en el deseo que Él manifiesta y muestra de llevar al pecador al arrepentimiento, y a través de eso, obviamente, ese deseo y esa buena voluntad que se expresa en Primera de Timoteo 3 pueda ser aún más fortalecida, ¿cierto? Más sólida en cuanto al involucrarse a la obra y poner los pies en marcha. Qué privilegio lo que dice Mauri, me hace sentir muy agradecido por la oportunidad que tenemos de servir al Señor. Y algo que también dijo Fabián es que a veces hablamos del paso de fe como algo tan grande, algo tan tremendo, pero la verdad que si estamos tan involucrados en la iglesia, si amamos tanto a Dios, claro, es algo natural el querer prepararse para seguir sirviendo de mejor manera. Y de inmediatamente quisiera decir también para aquellos que nos escuchan
que no entramos al seminario para luego comenzar a servir, sino que estamos sirviendo y nos preparamos para seguir sirviendo mejor y con mejores herramientas. Entonces, eso que tú dices de algo natural, claro, es lo que va a pasar si tú estás involucrado, estás viendo a través de la Biblia la urgencia, la necesidad de obreros, el privilegio que hay de servir a Dios, las oportunidades que Dios nos da de poder hacerlo. Creo que sin duda va a ser algo que vamos a tomar la decisión sin pensar mucho en las consecuencias, en las aristas que puedan haber. Vamos a dar el paso para poder hacer lo que Dios quiere que hagamos. Bien, quisiera juntar dos preguntas para también hablando de este proceso, de qué es lo que debemos hacer. También hubo gente al lado nuestro que acompañó el proceso, ¿no? Como por ejemplo la presencia de un mentor al lado nuestro. Y que también fue importante la iglesia local para nosotros. ¿Qué consejos darían ustedes a un joven que está pensando en el ministerio en cuanto a su relación con el mentor, con su pastor y el involucramiento en la iglesia? Recuerdo que ahora, a final del 2021, en la reunión de agradecimiento, daba gracias a Dios por la iglesia local, porque la verdad facilita mucho el proceso de un joven preparándose para el ministerio. John ha dicho entre sus respuestas de cuán necesario es sujetarse al pastor, acompañar, a involucrarlo en el proceso, en la decisión, y también no dejar de lado la iglesia local. Porque muchas veces quizás consideramos que el estar en el seminario preparándonos nos mantendría un poco al margen de lo que está ocurriendo en la iglesia y vemos como dos cosas separadas, el seminario de lo que es la iglesia local, cuando en realidad es todo lo que estamos aprendiendo acá, lo debemos llevar a la práctica allá. Entonces, ¿qué consejos darían ustedes pensando en jóvenes que están entrando al ministerio o pensando en el ministerio? ¿Cuán importantes son estos dos factores de mentor e iglesia local? Sí, interesante, porque tenemos un enemigo interior que se manifiesta constantemente y es el orgullo. Y el orgullo a veces nos hace pensar o suponer que no necesito pedir consejos, no necesito pedir ayuda, no necesito dar rendición o rendir cuentas a alguien. De hecho, se ha hecho muy popular hoy en día de aquellos cristianos autodidactas que buscan de forma personal buscar consejos netamente en libros, en videos y en YouTube, y se quedan con eso y piensan que con eso ya son unos grandes teólogos, cuando en realidad no es ser un teólogo, no significa ser un hombre bíblico. Entonces me refiero a teólogos según el parámetro que están mirando hoy en día. Claro. Pero si tú vas a la Biblia, te vas a dar cuenta de que hay muchos ejemplos de mentor y discípulo. Entonces, uno de los más destacados, el mismo ejemplo de mentoría de Pablo hacia Timoteo. Vemos también que Moisés tuvo su Josué, y vemos varios ejemplos. Entonces, de por sí tenemos que primero que todo reconocer que es bíblico. Y si es bíblico, es necesario. Amén. Lo necesitamos. Independiente de la edad, algunos dicen podemos entrar más jóvenes, más adultos al ministerio, pero sea como sea, tú necesitas a un mentor. Y eso es importante. Ese mentor obviamente te va a ayudar con todo aquello que el mentor también ha experimentado, ha vivido, ha estudiado y ha pasado por el ministerio y puede ayudar bastante. Y claro, en el seminario obviamente, como dijimos, no es indispensable como para hacer la obra, pero es una gran ayuda, un gran aporte. Pero siempre digo a los jóvenes, porque hay una tendencia de los jóvenes de ver en el seminario, ver todo. Ver como todo el plan de formación y todo para poder llegar a ser un pastor se concentra en el seminario. Pero todo comienza en tu iglesia local. Amén. Todo comienza en servir en tu iglesia, haber tomado un discipulado, discipular en tu iglesia, hacer la obra en tu iglesia, evangelizar con tu iglesia, junto a tu pastor. Entonces todo comienza en casa. A más de alguien yo le he dicho, no esperes que te den el nombramiento de pastor para comportarte y vivir como un pastor. Hazlo desde ya. Si el deseo de Dios ya está en tu vida, comienza desde ya. Comienza a visitar, comienza a pastorear, comienza a discipular, comienza a realizar la obra desde ya. Entonces pienso que obviamente ahí midiendo ambas cosas y llevándolas a la balanza puede ser de mucha bendición.
Bueno, algo que mencionaba Mauri y que me gustaría como también como ver es que en 2 Timoteo 2:2 dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos se te encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Entonces siempre me ha parecido interesante ver los sujetos que aquí aparecen, porque aparece primero Pablo mencionándose él, luego dice lo que has oído de mí ante muchos testigos, entonces hablando tú, entonces es Pablo a Timoteo, luego Timoteo a otros hombres fieles y esos hombres fieles a otros. Entonces vemos que no hay quien sea solo mentor o quien solo reciba mentoría. La mentoría es algo que debe fluir, es algo generacional. Es algo que si yo soy mentoreado el día de hoy es para yo poder después mentorear a otros. Amén. Entonces cuando hablamos de la cercanía de un mentor o alguien que te guíe, es como en toda área, o sea, necesitamos a alguien que nos esté guiando, necesitamos a alguien que nos esté enseñando. Y la iglesia, algo que me gustó mucho que mencionó John hace un rato, fue que él decía que las predicaciones de la iglesia le animaban mucho. Entonces yo creo que ahí hay un fuerte trabajo del pastor que predica la Biblia con verdad. Un pastor que es predicador fiel de la Biblia puede mentorear mucho solamente o principalmente a través de su enseñanza. Porque de esa manera nosotros podemos escuchar predicación bíblica, sana, desafiante, que lleva a gente que nos está escuchando en la iglesia a tomar decisiones. Entonces, nosotros después con la mentoría es casi como un estilo como de consejería práctica, de consejería más específica con la persona. Entonces nosotros si tenemos una iglesia que nos enseña la palabra del Señor, un pastor que nos enseña la palabra de Dios y a la misma vez el pastor que se enfoca en nuestra vida, creo que es vital para nosotros como cristianos desarrollar y buscar esa relación. Entonces, como mencionó Mauricio, nosotros tenemos un obstáculo que es nuestro orgullo, creer que no necesitamos ayuda de nadie. Entonces, una persona humilde reconoce la ayuda de otros, reconoce lo que otros pueden lograr y también reconoce, por supuesto, el trabajo que otros pueden hacer. El mismo apóstol Pablo pudo reconocer lo que Juan Marcos y lo útil que era él después de mucho tiempo. Puede reconocer que Lucas ha estado con él, puede reconocer la obra de Bernabé a su lado. Entonces bien se ha dicho que cada uno de nosotros necesita en su vida un Pablo que pueda guiarle, a un Bernabé que esté a su lado para apoyarle y a un Timoteo a quien le pueda enseñar. Entonces nosotros necesitamos ver la relación de mentoría, cómo fluye, pero también ver que es sumamente importante en el seminario, en la iglesia, saliendo del seminario, seguir aún con mentoría. Creo que todos acá podemos reconocer que cada tanto o quizás semana a semana preguntamos cosas a distintos pastores con más años en el cuerpo que nosotros, con más tiempo pastoreando que nosotros, con experiencias más fuertes que nosotros, las cuales nos han ayudado a nuestra propia vida, porque el ministerio es también algo que a medida que va avanzando parece se pone más difícil en alguna área. Entonces necesitamos saber cómo enfrentar muchas de ellas y es sabio pedir ayuda a otros. Yo creo que es vital para nosotros hacerlo constantemente en la iglesia y con el pastor que nos dirige a nosotros. Amén. Bueno, allí en Efesios capítulo 4, versículo 13, dice que una de las tareas, en el versículo 12, dice que una de las tareas del pastor es perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, por lo menos a mí me tocó tener la bendición de tener un pastor, no solamente pastor, sino que un entrenador, donde me mostraba, modelaba, ejemplificaba lo que se tenía que hacer y cómo se tenía que hacer. ¿Y de dónde proviene todo eso? De Jesús mismo con sus discípulos. No sé si, bueno, todos acá hemos leído, ¿no?, el libro del Plan Supremo de la Evangelización Mundial de Robert Coleman, donde Jesús muestra cuáles fueron los métodos que utilizó para poder entrenar en el fondo a sus discípulos. Entonces, yo insisto, salí de una iglesia con una doctrina débil, con falta de entrenamiento, para ir a una donde había una doctrina bíblica y con un entrenamiento directo de parte del pastor de la iglesia. Y eso gatilló el hecho de estar en el ministerio, y ahora eso gatilla en la práctica, como decía Fabián, que por lo menos cada semana o cada mes o varias veces en el mes estemos en constante conversación para preguntarle por diferentes asuntos que de repente van surgiendo en el ministerio, y es lindo tener un mentor. Y una de las cosas importantes es que debemos mantenernos enseñables. De repente enseñamos eso a la congregación
y lo promovemos, pero a nivel pastoral debe ser lo mismo. Mostrarnos enseñables con quienes fueron nuestros mentores, quienes son nuestros amigos. Y ser enseñable no es solamente que la información te entre por un oído y que tú digas sí, la verdad sí. Ser enseñable es como escuchar y aplicar claro, la información que te están dando, sobre todo si es bíblico. Entonces de repente me he encontrado con personas que dicen sí, y uno dice, oh, wow, qué enseñable, ¿no? Pero en el fondo, en la práctica no están haciendo nada de lo que tú les has dicho. Oidor no olvidadizo. Claro, entonces son oidores olvidadizos en el fondo. Pero no, yo creo que tener un mentor, tener amistades como las que tenemos entre nosotros, pedirnos consejos mutuamente, ideas para el ministerio, yo creo que eso va a mantener nuestro orgullo a raya y también va a hacer que el evangelio progrese de forma más eficaz en la iglesia. Sí, de acuerdo con lo que han mencionado los hermanos acá, creo que es fundamental que el joven esté ahí inmerso en una iglesia local cuyo pastor pueda estar ayudándole, guiándole, proveyéndole de cualquier ayuda espiritual, porque la iglesia es el centro de operaciones. Claro. Y si no está la iglesia, entonces de nada vale lo que nosotros podamos hacer. En Timoteo, en el personaje Timoteo, encontramos estas dos cosas muy claras. Cuando Pablo va en busca de un ayudante para el viaje misionero, en Hechos capítulo 16, dice que las iglesias de Iconio y Listra daban buen testimonio de él. Entonces, las iglesias podían ver que Timoteo lo más probable que evangelizaba, discipulaba, compartía la palabra del Señor con otros. Hay hoy día jóvenes que aparentemente se quieren saltar ese paso. Quieren ir al seminario, pero dejar de lado la labor y la obra que debemos hacer en la iglesia. Entonces, pero si no eres capaz de hacer en tu iglesia lo que vas a hacer o lo que piensas hacer al fin del mundo, ¿quién me garantiza a mí que al no hacerlo en la iglesia lo podrás hacer al fin del mundo? Alguien dijo que si no eres capaz de cruzar la vereda, no eres capaz tampoco de cruzar el mundo entero para compartir el evangelio. Entonces, el joven debe estar inmerso en la iglesia local para que dentro de la iglesia local él crezca, avance, como compartía John en Efesios capítulo 4, se perfeccione en la voluntad del Señor y crezca en la estatura de Cristo. Entonces, en la Biblia vemos en Hechos capítulo 13 que Pablo, ¿de dónde sale? De Antioquía de Siria. Esa iglesia en la que él sale y en la que él va en busca de su viaje misionero. Si no hubiese habido Antioquía de Siria, no tendríamos a Pablo. Pero tuvimos a Pablo, tuvimos a Bernabé, y luego tuvimos a otros que también fueron fundadores y plantadores de iglesias, porque hubo una iglesia que se preocupó de brindar mentoría y también brindar lo esencial para que jóvenes puedan ser entrenados y llevados a otro lugar. Yo creo que esta pregunta igual nos debe ayudar a nosotros, a que nosotros como pastores seamos buenos mentores también, ¿ya? Porque hay jóvenes que están necesitando esto, pero claro, por carencia de pastores, por carencia de iglesias bíblicas y por carencia de mentores, tristemente estamos perdiendo a varias generaciones. Así que debemos nosotros también ponernos las pilas y ser ahí pastores, mentores y propulsores de más personas que quieran avanzar en la obra del Señor y dejar nuestro orgullo de lado para que otros también crezcan y avancen en la obra del Señor. Amén. Interesante lo de la iglesia local, porque van a ser quienes luego van a estar enviando. Entonces, ¿con qué confianza si no le vieron trabajar ahí primeramente en la iglesia, desarrollándose, viendo también los pasos que estaba dando? Y bueno, algo que no preguntamos, pero sí se destacó, fue el compañerismo entre otros pastores, entre otros hermanos de la iglesia, porque también ayuda mucho al crecimiento y a la formación de un obrero de Dios, el poder tener una panorámica un poco mayor de qué es lo que está pasando en esta iglesia, cómo Dios está obrando, qué cosas se están haciendo, cómo se abordaron distintas situaciones a fin de poder aprender más todavía. Gracias por escuchar el podcast de Nuestra Generación. Esperamos ser de bendición para tu vida y ministerio. Para conocer más sobre nuestro ministerio, puedes visitar el blog nuestrageneracion.org. No te pierdas el siguiente episodio. Te esperamos.